Entonces la primera pista que tenemos, ¿verdad? Pues de es precisamente esa emigración de esa comunidad, ¿no? De China, que eran fumadores y cómo Estados Unidos está metido en todo esto, ¿no? Y básicamente porque el tráfico de opio, los pioneros, pues fue Gran Bretaña, ¿no? Desde las llamadas guerras del opio, ¿sí? Un conflicto provocado por la Compañía Británica de las Indias Orientales, ¿sí? Propiedad de empresarios ingleses y en confabulación precisamente con la corona de Inglaterra, ¿sí? Entonces ellos traficaban opio y esclavos desde la India hasta China, ¿sí? El emperador de China obviamente se oponía a esta enorme cantidad de droga que ingresaba porque creaba problemas y desestabilización social y todo un montón de cosas, ¿no? En su gobierno. Y todo esto era debido a la adicción. Entonces obviamente las potencias, ¿verdad? En Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos se le aventaron encima, ¿sí? Con la fuerza bélica. Entonces en ese momento le expropian a China el territorio de Hong Kong, ¿sí? Que ahorita ya se está peleando nuevamente por él. Ahí los británicos fundaron en 1865, ¿sí? Un banco, ¿sí? Que se llama Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, ¿sí? El principal propósito de ese banco era administrar estas ganancias de el opio, ¿sí? Repito el nombre del banco: Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, ¿sí? Es decir, HSBC, el banco de inglés. Ok, bueno, por ejemplo, la primera bandera utilizada durante la guerra de Estados Unidos, ¿sí? que hizo George Washington, fue precisamente la bandera de la Compañía Británica de las Indias Orientales, ¿sí? Que sirvió de base después para la futura bandera nacional, ¿sí? Entonces, ningún capo mueve más droga que esos gobiernos, ¿sí? Solo la producción de opio en Afganistán, ¿sí? Provee el 90% del mercado, ¿sí? Del mercado global de heroína, ¿sí? Y es controlado mediante las fuerzas que invadieron su pretexto de atrapar a aquel terrorista llamado Bin Laden, ¿sí? Entonces antes de la década de los 80, ¿sí? 1980, en Afganistán, ¿sí? Pues prácticamente no se producía opio, ¿no? 6 años más tarde, ¿sí? Las cosas cambiaron gracias a la CIA. El país estaba en plena guerra ruso-afgana, ¿sí? La guerra ruso-afgana abarca de 1978 a 1992. Entonces, donde por un lado estaba Rusia, ¿sí? Que apoyaba a la República Democrática de Afganistán, ¿sí? Contra la rebelión de los islamitas afganos llamados los mujahidines, ¿sí? Que eran apoyados por la CIA, ¿sí? De aquí surgió Al Qaeda, ¿sí? De aquí surgió Bin Laden, ¿sí? De aquí salió Rambo 3, ¿sí? Bueno, para 1986, ¿sí? Afganistán ya estaba produciendo el 40% del suministro mundial de heroína, ¿sí? Entonces al final la facción de la CIA le gana a los rusos, ¿sí? Obviamente cobrándose la revancha de aquella guerra de Vietnam, ¿verdad? Cuando los rusos estaban apoyando a los norvietnamitas, ¿sí? En contra de Estados Unidos, ¿no? Entonces de esta manera los mujahidines, ¿sí? Llegan al poder gracias a la CIA, ¿sí? Bueno, para 1999 Afganistán, o sea, estamos hablando de poco más de una década. Bueno, Afganistán ya estaba produciendo el 80% del mercado mundial de heroína, ¿sí? En el año 2000, obviamente pasa un imprevisto, ¿sí? Los talibanes llegan al poder y destruyen la mayoría de los campos de opio. Y la producción se reduce hasta un 94%, ¿sí? ¿Qué pasó un año más tarde? ¿Sí?
¿sí? Pues Bush, ¿sí? El presidente norteamericano va y invade Afganistán, bueno, 1 o 2 años más tarde. Bueno, hay un documento, ¿sí? De la ONU, Top Secret, que se filtró hace tiempo, ¿sí? Que describe cronológicamente la Operación X, ¿no? Que es un plan del narcotráfico ejecutado por el gobierno francés en la guerra de Vietnam, ¿sí? Solo los altos mandos franceses y algunos funcionarios de alto nivel vietnamita lo conocían, ¿sí? Bueno, el gobierno francés corto dinero, ¿sí? Utilizó al Comando Central Aéreo para la producción y distribución del opio, ¿sí? Entonces el gobierno de Estados Unidos descubre la operación y una vez que Francia se retira de la guerra, ¿sí? Entonces Estados Unidos releva, ¿sí? Esta operación, ¿sí? En la década de los 70 Estados Unidos permitía el paso libre para surtir estimulantes a los soldados en el frente de batalla en la guerra de Vietnam, ¿sí? Y también para los que regresaban al país, obviamente, por eso permitía libremente el tráfico, ¿sí? Y lo hacían en aviones del gobierno, de las fuerzas aéreas. Hasta hay películas de eso, ¿no? Como la de gángster americano, donde sale este actor, ¿cómo se llama? Washington, se llama el actor, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues gángster americano se llama la película. Bueno, ahí viene cómo lo hacían todo esto, ¿no? Y hay muchas más. Entonces, reflexionando un poco, ¿verdad? En todo este asunto, el mérito principal de estas agencias de inteligencia, ¿sí? Es que lograron hacer toda esa operación clandestina, toda la maquinaria operativa del narcotráfico, ¿sí? Que anteriormente lo hacían los gobiernos, como la corona británica, ¿sí? Los empresarios poderosos de Estados Unidos, de Francia, ¿sí? Entonces ahora la CIA lo hacía de forma desinhibida, ¿sí? Eso fue el mérito realmente. Entonces la CIA, ¿sí? Por eso es intocable ante el Senado y la presidencia, porque es el brazo ejecutor de los verdaderos amos que controlan también al gobierno de Estados Unidos, ¿sí? Aunque hay bandos disidentes, como ya hemos visto. Entonces estas estructuras, ¿sí? ¿De dónde vienen estas estructuras? ¿O quiénes son los que más se benefician de este negocio? Entonces, como dije anteriormente, utilizan a los capos, ¿verdad? Como instrumentos, ¿no? Para hacer el trabajo sucio, ¿sí? Que antes lo hacían los gobiernos desinhibidamente, ¿sí? Pero obviamente la prohibición impartida por ellos pues tiene sus beneficios, ¿no? Porque ese dinero, ¿verdad? Sirve, pues es dinero que no se ve, ¿sí? Ese dinero sirve para muchos fines, ¿sí? Para crear terroristas, para hacer manifestaciones, para derrocar un gobierno, para un montón de cosas. Entonces es dinero que necesariamente tiene que ser invisible, ¿no? Entonces en México, por ejemplo, en México el país, ¿verdad? Se sostiene ahorita básicamente de 2 ingresos, ¿sí? Sin esos 2 ingresos se cae. Bueno, uno de ellos es precisamente el dinero del narcotráfico. Todo el país, toda la economía, sirve precisamente para eso, para sostener el país. El otro dicen que son las remesas, ¿sí? O sea, primero son las remesas y luego el dinero del narcotráfico. De esos 2 ingresos, ¿no? Bueno, resulta que las remesas, ¿verdad? Pues es dinero que se envía de Estados Unidos a México. Sí, pero también lo hacen los cárteles, ¿sí? Lo que pasa es que lo hacen Operación Hormiga, donde puedes mandar menos de $10,000. Entonces contratan a mucha gente para que vaya a muchas cuentas en diferentes bancos a depositar ese dinero. O sea que realmente es muy probable que sea un solo ingreso, ¿no? Y ese es un punto clave para entender cómo funciona ese dinero, ¿sí? Si tú radicas en el narcotráfico, pues el país se viene abajo económicamente hablando, ¿sí? Entonces eso nos da la pista de quién realmente manejan esto. Como dije anteriormente, se utiliza a los capos solo para hacer el trabajo sucio, ¿sí? Se les da las migajas, mientras que la verdadera estructura queda impune, ¿no? Entonces la CIA y la DEA pues, son solamente los brazos ejecutores, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los que realmente se benefician de este negocio, ¿verdad? Bueno, pues son los bancos, ¿sí? Ellos son los verdaderos dueños de toda la estructura del crimen organizado, ¿sí? El capo que no lava dinero en las instituciones indicadas por sus jefes, simplemente lo dejan fuera del negocio. Le dan la orden a la CIA o a la DEA y van y lo eliminan. Entonces el narcotráfico, ¿sí?
solamente es una herramienta más de las muchas que tiene para adquirir poder, ¿sí? Esclavizar países enteros, ¿sí? El dinero que lavan, ¿sí? Estimado entre 2 a 5 billones de dólares anuales, 2 a 5 billones, incluso creo que es más, ¿verdad? Bueno, esas cantidades son exorbitantes para cualquier capo, exorbitantes. ¿Qué quiere decir? Que lavan dinero de muchos cárteles, ¿sí? Y de muchas mafias de todo el mundo, ¿verdad? Entonces ese dinero, como dije, sirve para sostener economías completas, como es en el caso de México, ¿sí? Es la liquidez del sistema económico, ¿sí? Entonces, inmediatamente después de recolectar el dinero por la venta de drogas, se deposita en los bancos donde estos toman su porcentaje de todas las mafias, ¿sí? El resto es enviado a los capos, ¿sí? En sus respectivos países o paraísos fiscales por medio de las mismas sucursales bancarias. Así de simple, ¿sí? Sin ensuciarse las manos, solo reciben el efectivo y pagan a sus empleados, que son los capos, que se mandan entre sí por el negocio y por las migajas. Obviamente migajas muy lucrativas, ¿no? Porque tienen más poder que la mayoría de nosotros. Entonces los bancos son los verdaderos dueños de la mayoría de los gobiernos, ¿eh? Y ellos son los que dan las órdenes, ¿sí? Expanden su hegemonía, ¿sí? Entonces mantener drogada a la población se adhiere perfectamente al plan de control social, ¿sí? Entonces son varios los casos de bancos descubiertos infragantes, ¿sí? De infiltraciones que se han dado anónimas, ¿sí? Donde los bancos lavan miles y miles de millones de dólares. O sea, ningún capo tiene esa fortuna, ¿sí? Incluyendo algunos tan importantes como el HSBC, ¿ya? Que fue creado precisamente para ese negocio, ¿no? También el Citibank, también el Chase Bank, ¿sí? Hasta el Banco del Vaticano. Entonces las cantidades de dinero que manejan son extremadamente grandes, ¿sí? Un sueño húmedo para cualquier capo. Sí, entonces la información se tergiversa exaltando al narco debido a que los propietarios de los medios de desinformación, bueno, pues, gran parte sirven a esos intereses, ¿sí? Entonces ahora la pregunta sería, ¿sí? ¿Quiénes manejan esos bancos?